Bueno, Ventura, después de una larga pausa, ya estamos, Bastante. gracias, gracias a Dios, estamos de nuevo otra vez para Sí. tratar de descubrir otras de las verdades que Dios ha preparado en su palabra. Y hoy también tenemos un invitado con nosotros. Ralph está para ayudarnos a desmenuzar este episodio un poco. Ralph, bienvenido al programa. Sí, gracias Jesús, gracias Ventura por invitarme. Un honor para compartir con ustedes. Sí, gracias Ral por estar aquí con nosotros. Ral, estamos juntos compartiendo en nuestra iglesia la enseñanza bíblica y pues es un gusto que estés aquí con nosotros para profundizar en un tema tan importante como el que tocaremos hoy. Sí, y como ya sabes, Ventura, casi todos los días que me avento unos debates con la inteligencia artificial y me pongo a pelear ahí, ¿no? Am, y el otro día estaba hablando, haciéndonos las preguntas y se me ocurrió preguntarle quiénes son unos personajes de la Reforma que son no tan bien conocidos. Y me empezó a tirar unos cuantos ahí. Yo dije, vos, tiremos unos más recientes, más recientes. Y me salió unos muy interesantes, una historia que quiero compartir que es muy relevante a lo que vamos a estar hablando hoy. Y no sé si han escuchado de Latimer y Ridley, que son unas figuras de la Reforma en Inglaterra, que por cierto son tus compatriotas, ¿no? Así mismo, sí. Sí, y estos vienen a ser llamados los mártires de Oxford. Entonces, ellos estaban presentes alrededor del tiempo de la reina María la Sanguinaria, como se le dice. Ujú. Am, y los dos eran católicos. Latimer era un predicador católico que ni sabía que existían esos, pero hay predicadores. No era sacerdote, era predicador católico. Y Ridley era ya am, tras el orden del catolicismo. Él sí llegó a ser obispo, tenía posición en la iglesia. Y bueno, pues ellos dos se les introduce am, la fe reformada, las verdades de la Biblia, todo el trabajo que se había hecho a través de Lutero, y ellos se convierten en protestantes, por decir, Ujú. y afirman la fe reformada. Y más que nada lo que están afirmando es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ujú. No cuentan las obras. Y ya sabes que eso siempre choca con los católicos. Pero lo que más chocó fue que ellos negaban la transubstanciación. Ujú. ¿Han escuchado de ese concepto? De que la Iglesia Católica dice que en la procesión de la Eucaristía, que los elementos, el pan, el vino que tienen ahí, Ujú. pasa una transformación misteriosa y esos elementos en realidad se convierten en el cuerpo literal y la sangre literal Ujú. de Cristo. Sí. Aunque no cambien de apariencia, Ujú. sí se han transformado, no sé, metafísicamente o algo, en esas cosas. Y pues cuando pasas a tomarla, en realidad estás comiendo Sí. el cuerpo de Cristo, tomando la sangre de Cristo. Sí. Está pesado, De ¿no? hecho, hay una anécdota, ¿no? De Lutero debatiendo eso, donde se pone acá bien intenso y empieza a gritar, esto es mi cuerpo, abogando por la transustanciación. Sí. Ah, sí, y bueno, los católicos tienen una base muy floja, por decir. Tienen unos cuantos versículos y es más, hoy que estaba manejando por la ciudad, venía del trabajo para la casa, Ujú. que voy viendo un mural en el lado de un edificio y estaba un puñado de gente a la izquierda y luego estaba una cruz Ujú. con Cristo ahí y en medio estaba un sacerdote, un cura católico, con la hostia levantada en el cielo, así hasta el Ujú. cielo, y decía ahí Juan 6:35, que viene siendo cuando Cristo dice, yo soy el pan. Sí. De ahí se basan para Mm. afirmar que en realidad sí se está convirtiendo Ajá. literalmente en esto. Y a través de la teología sistemática, lo que hemos Ujú. hecho en la teología reformada, nosotros sabemos que lo que más importa es contexto, contexto, contexto. Y si solo siguieran leyendo los católicos, ahí mirarían, no muchos versos después, Cristo dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu
y verdad. Entonces, Él mismo nos está diciendo, "Hey, no es de verdad, no es Sí, físico, te estoy hablando de una verdad espiritual". sí. Ah, De hecho, muchas distorsiones que hemos tocado aquí es precisamente a raíz de eso, ¿no? De contexto, contexto inmediato, contexto lejano y de ahí se deriva todo, al no prestar atención a algo tan importante como el contexto. Sí, sin embargo, agarran ese verso y a correr, ¿no? Se dan a correr, crean todas estas afirmaciones, llega hasta el Concilio de Trento, que por cierto muchos católicos que yo conozco ni saben lo que es el Concilio de Trento. Entonces, a veces estás en esa iglesia, estás en las bancas y ni sabes las cosas que tú estás afirmando estando en esas bancas. Ujú, Vete a leer, ellos lo afirman en el canon 1, 2 y 4 está afirmado ahí la transubstanciación. Y que si alguien le niega, pues cuello, ¿no? ujú, No sí, tienes parte ni suerte aquí en esta iglesia. Y fue así como les pasó a Latimer y Ridley. La, la reina ya tenía récord, ¿no? Mató a 200 y algo de la de la reforma. Entonces, no era nada dos más, ¿no? Am, para ella, su manera favorita era quemarlos en la hoguera. ujú, Y eso es lo que hizo con Latimer y Ridley. Entonces, ellos se niegan a aceptar esta creencia de la Iglesia Católica, los llevan a la hoguera y ahí mismo los empiezan a quemar. Y me resaltó mucho lo que ellos se dijeron uno a otro cuando estaban en esa posición. ujú, Primero fue Ridley que le habla a Latimer y le dice, ten ánimo, hermano, porque Dios o bien calmará la furia de la llama o bien nos fortalecerá para soportarla. ujú, Wow, ¿no? Y luego cuenta la historia que ya después de que sí se prendió en fuego toda la madera, ya empezaba a gritar. Really, él fue el que ujú, estaba decayendo, empezaba a gritar diciendo, me quemo, ten ujú, misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y luego es cuando Latimer ujú. le habla a Ridley y le dice, ten ánimo Ridley y sé un hombre, así, mira, bien fuerte. Hoy, con la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una luz que espero que nunca se apague. Entonces esas palabras resuenan a través de la historia, ¿no? Am, pero en sí, Latimer y Ridley mueren por una convicción inconmovible en una verdad que ellos habían visto a través de las escrituras. Sí, Y eso es lo que venimos a conocer como la doctrina. ujú, Es que es una verdad que se encuentra plasmada a través de las escrituras. Y como te había comentado hace tiempo, puede ser que creamos en una idea, pero solo por una doctrina entregas la vida. Es ujú, una verdad que está bien fundamentada y que está bien basada en un estudio extenso de la palabra de Dios que ya has revisado y no hay cómo sacarle la vuelta. ujú, Am, y es algo que es muy interesante que Dios ha elegido usar esta herramienta, por decir, para afirmar esas convicciones en los ujú, creyentes en estos días. Nosotros, la iglesia, que no tuvimos el privilegio de ver a Cristo en vida, de verlo morir, de ver su resurrección, que para los de la iglesia primera, esa fue esa fuente que los mantuvo en su fe, que ujú, les dio esa convicción. Ya sabes, como muchos de los discípulos mueren por ujú, afirmar su fe, por creer en Cristo. Ahora, ellos tenían el beneficio de que sí lo vieron, ujú, pero nosotros también lo podemos ver a través de la sí, palabra. Y al cementar estas verdades, es que nosotros podemos llegar a tener el mismo nivel ujú, de convicción. sí, Y estamos hablando un poquito de este tema de lo que es la doctrina para empezar. Y quiero que nos ayudes, que nos des una clase maestra mini de qué es esto de la doctrina, qué es, por qué es que doctrinamos las escrituras y ujú. cómo es que lo debemos de hacer. Sí, bueno, es una pregunta muy crucial, ¿no? Y vaya, es tan importante entender este concepto de doctrina porque realmente la doctrina importa. O sea, es crucial para nuestra fe. Entonces, ¿de dónde surge esta palabra que de hecho
dicho sea de paso, ¿no? Muchas personas sienten como cierta repelencia a este tipo de palabras, doctrina, y escuchas infinidad de comentarios, ¿no? De yo no necesito doctrina, yo necesito esto y esto, menos doctrina. Pero bueno, en hebreo la palabra que se traduce como doctrina es lekach, que significa instrucción, enseñanza o doctrina. La encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la encontramos en la palabra didascalia y básicamente el significado es muy similar. Entonces, básicamente una doctrina es un conjunto de enseñanzas o creencias fundamentales derivadas de la Escritura, que proporcionan una base sólida para la fe cristiana. Ese es como que el concepto general, un grupo de conjunto de enseñanzas, creencias fundamentales que salen de las Escrituras. Ahora, está esta pregunta: ¿por qué doctrinizamos las Escrituras? ¿Es necesario que lo hagamos? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es algo que es crucial, ¿no? Para la fe. Sí, entonces, en la teología reformada, decía R.C., la teología reformada es una teología sistemática y profundizaba acerca de eso, pero él mencionaba acerca de la doctrinización de las escrituras como un proceso central que surge de principios fundamentales y un enfoque hermenéutico. Entonces, doctrinizar las escrituras implica sistematizar sus enseñanzas para garantizar que toda creencia y práctica se derive únicamente de la Biblia. Hay personas que sienten también problemas cuando escuchan la palabra sistema. Pues no nos gusta, a muchos no nos gusta encajonarnos dentro de un sistema, pero vaya, si nosotros vemos la Biblia como un todo, como 66 libros que nos están contando una historia por diferentes autores, en diferentes tiempos, nosotros es crucial que al estudiar las escrituras lo veamos como un todo, como algo integral. Y un problema, lo mencionaba ahorita, que tenemos al encontrarnos con distorsiones, con herejías, es precisamente aislar un pasaje del resto de las escrituras para, pues, poder probar lo que tú quieras. Pero, sin embargo, la teología reformada, al mencionar que es una teología sistemática, se garantiza que toda creencia y práctica derive directamente de la Biblia. Ahora, al hacer esto, se asegura que las enseñanzas se transmitan con claridad y fidelidad. Si nosotros tenemos un catálogo de doctrinas, por ejemplo, y dicho sea de paso, yo recuerdo que en todo mi contexto anterior a llegar a una iglesia bautista, eh, si tú me preguntabas qué es la doctrina del pecado, probablemente la respuesta iba a ser muy vaga, muy pobre, ¿no? Pues el pecado es, y sin embargo nosotros vemos que tenemos una doctrina para el pecado, ¿no? Y es muy profunda, una doctrina para la salvación, una doctrina para el Espíritu Santo. Entonces, cuando se doctrinizan las escrituras, las enseñanzas se transmiten con mayor claridad y fidelidad. Por ejemplo, nosotros en nuestra escuela bíblica de la iglesia estuvimos hace un tiempo estudiando y batallando y peleándonos con la doctrina de la Trinidad. Uf, complejo, ¿no? Pues a ustedes les tocó Yeah. temas complejos, ¿no? Pero nosotros vemos que al doctrinizar las escrituras, las enseñanzas se transmiten con claridad y fidelidad, haciendo una comparativa histórica de lo que la iglesia ha creído a través de los siglos. Ahora, otro beneficio es que facilita una enseñanza clara y profunda, asegurando que el creyente comprenda no solo pasajes aislados, sino el mensaje integral de la Biblia. Ahora, muchos argumentan que un enfoque excesivo en la doctrina puede marginar la experiencia espiritual. Lo que mencionaba ahorita, ¿no? Yo no necesito doctrina, yo quiero experiencia, es mejor. Pura emoción. Emoción. Dios no se conoce, se siente. Es el que he escuchado. Uf, Dios no se conoce, se siente. Entonces, este argumento lo encontramos mucho. Un enfoque excesivo en la doctrina margina la experiencia espiritual, pero sin embargo, en la teología reformada insiste que la doctrina correcta lleva a una auténtica
adoración. Claro. Es la doctrina que nos ayuda a discernir, ¿no? Si yo siento, yo experimento, ¿qué estoy experimentando? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber? Y mucho es esto. Y recordamos que Dios mismo es un Dios de sistema Ajá, sí. que hizo en la creación. Ujú. Puso los días y el día y la noche, los días en orden, o sea, tenía una lógica, un sistema también. Y como tú Sí. dices, la escritura, cuando vemos como la Biblia completa, Ajá. vemos que es una historia, un plan de Dios. Sí. Y así como lo mencionas, Dios va revelando su carácter, su persona, y las doctrinas van desarrollándose progresivamente. Y es que la Biblia nos presenta el sistema, no es que nosotros venimos a la Biblia con nuestro sistema ya preconcebido, sino que la Biblia nos presenta realmente cómo es que nosotros debemos de creer porque Dios lo ha revelado. Y como dijo alguien, si Dios lo dijo, será mejor que lo crean, ¿no? Sí. Aunque muchas veces no lo vamos a comprender, como en la doctrina de la Trinidad, como la doctrina de la naturaleza de Cristo, completamente hombre, completamente Dios. No lo entendemos, pero sometemos nuestros intelectos, nuestras vidas a lo que la revelación nos dice. Entonces, doctrinar las escrituras tiene como propósito honrar la autoridad de ellas, preservar su mensaje integral y guiar a los creyentes a vivir para la gloria de Dios con fundamentos sólidos y coherentes. Ahora vamos a encaminarnos hacia el tema que nos compete hoy, pero antes quiero mencionar acerca de cuál es la diferencia entre una doctrina de cualquier denominación, bautista, pentecostal, ¿en qué se diferencian o en qué se distinguen las doctrinas reformadas? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy? ¿Qué piensan? Por ejemplo, si yo les pregunto en una palabra, ¿en qué se distingue la teología reformada de la teología pentecostal? Bueno, pues a mí siempre me recuerdo las palabras de R.C. que se me quedaron grabadas, que viene a ser los atributos de Dios, ¿no? Que Ujú, viene a ser el lente por el cual examinamos toda doctrina. sí, Si infringen a tan siquiera un solo atributo de Dios, que es decir, tiene que dejar ese atributo para que tu doctrina funcione, ujú, no es una doctrina verdadera. sí. Falla la prueba. Me fueron muchas palabras, pero Ralph, ¿tú Yo, en qué distingues tú la teología reformada o las doctrinas reformadas de las doctrinas de otra denominación? bueno, ahí se va solo escritura. Solo escritura. Y lo que veo también es esa doctrina, claro, tiene que tener su base Ujú, bíblica, pero no en un solo versículo, como decimos, sino tiene que representar el plan de Dios. ujú. Ok, entonces las doctrinas reformadas en sí, su distintivo más preciso, más hermoso, se distingue de todas por su énfasis en la soberanía absoluta de Dios. De eso se trata la teología reformada. Dios es el soberano. Y esto es en todas las áreas, incluyendo la creación, la salvación, la historia y la vida cotidiana. Esto es el distintivo de la teología o las doctrinas reformadas. Y esta visión contrasta con otras teologías que limitan la soberanía de Dios al enfatizar, por ejemplo, el libre albedrío. Hemos escuchado nosotros el término Jesús es un caballero. ¿Explico? Y, Sí. y básicamente lo que se está limitando, que es la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que quiera, excepto entrar en la vida de una persona. Ujú. Entonces, para los reformados, la soberanía de Dios no es solo una doctrina abstracta, sino una verdad práctica que brinda consuelo, seguridad y sobre todo propósito para la vida cristiana. Ahora, con esto en mente de que qué es una doctrina y por qué doctrinizamos las escrituras, quiero ahora sí que nos encaminemos ya más en las doctrinas de la gracia, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y simplemente hacer una definición breve de que las doctrinas de la gracia no son solamente meros conceptos teóricos, con palabras difíciles y
y complejas, sino que realmente son un marco teológico que que la revelación nos muestra como diseñado para revelar con claridad la esencia de la salvación como una obra exclusiva de Dios. Ese es ese marco teológico. Entonces su propósito es exaltar la soberanía y desmontar toda pretensión humana en contribuir a su propia redención. Ahora, las doctrinas de la gracia subrayan que la salvación de los seres humanos es totalmente dependiente de la gracia divina y no de los méritos humanos. Si simplemente hacemos un estudio de este pasaje que dice que por gracia hemos sido salvos, pues bueno, todo caería por su propio peso, ¿no? Pero nosotros vemos que el hombre tiene esa tendencia a quererse atribuir algo para su salvación. He decidido seguir a Cristo. Déjame algo, Pero, Señor, déjame algo. déjame algo, Señor, yo también quiero participar, ¿no? Recuerdo que fue Edwards que dijo que lo único que contribuimos para nuestra salvación fue el pecado que hizo nuestra salvación necesaria. Fue lo único que contribuimos. Entonces, en esencia, estas doctrinas afirman que desde la elección hasta la perseverancia de la fe, todo el proceso de la salvación es una obra de la gracia de Dios. Básicamente es un mega resumen de lo que son las doctrinas de la gracia sin entrar a fondo en ellas. Antes de entrar de lleno a lo que son las doctrinas de la gracia como tal, nos gustaría conocer un poquito de contexto histórico. Y yo creo que la persona indicada eres tú, Ralph, ya que tú eres un historiador. Entonces, menciónanos algo de contexto histórico para antes de entrar a las doctrinas de la gracia ya como tal. Sí, claro que sí. ¿Dónde salen esa doctrina de la gracia? O sea, ¿cómo llegaron? Y son por algo que se llama los cánones de Dort, que vino después de unas largas sesiones en lo que se llama el Sínodo de Dort. Explico rápidamente porque cuando escucho sínodo parece singular. En realidad lo que pasó aquí en Holanda, en Países Bajos, fueron 154 sesiones durante 7 meses que estaban tratando de responder a divisiones, a dudas que había creado en la iglesia ahí en los Países Bajos. Esto fue por ahí 1618-19, entonces estamos hablando prácticamente 100 años después de la Reforma, ¿no? Estamos hablando de 50 años después de Latimer y Ridley, más o menos, para tener una idea. También es importante entender que los Países Bajos no son como hoy, fue un país nuevo, creado por un paz de España, que por supuesto estaba católica en ese tiempo. Entonces ahí empezaron a crear esa república de los Países Bajos, donde sí podría prosperar la iglesia reformada. Pero ¿qué pasó? Esa prosperidad, digamos, de la iglesia también trajo pluralidad, porque salieron otras personas con diferentes conceptos, también que habían estudiado en Ginebra con Calvino, salieron, y uno de ellos se llamaba Arminius, ¿no? Arminio. Jacobus Arminius. Y tu primo, ¿no? Por ahí. Sus seguidores fueron sus seguidores, no necesariamente él mismo. Él se consideraba reformado, pero sí tenía algunos puntos en diferencia. Pero siempre mantuvo, digamos, una relación donde él sentía parte de la iglesia, pero sí estaba empezando a desafiar algunos pensamientos. Él muere en 1609. Un año después, sus seguidores sí sacan su propia doctrina y sus 5 artículos que ellos dicen que van en contra de lo que ya habían establecido en la confesión belga y el catecismo de Heidelberg. Decían que no estamos cubiertos aquí. Ellos se llamaban los remonstrantes. Sí. Debido a esto, obviamente, crea esa división. Entonces ahí se llama el Sínodo de Dort por la iglesia, por más que fue un tema nacional ahí en los Países Bajos. De hecho, fue internacional en cuanto a quiénes se fueron,
porque asistieron desde Inglaterra, desde Escocia. Por cierto, Inglaterra ahora ya es protestante, ya ha cambiado porque es nueva reina. De Ginebra estuvieron, de Heidelberg mismo. Entonces tenía esta idea internacional donde debatieron estos temas y pusieron su doctrina. Y realmente fue en una respuesta a estos 5, importante, ¿no? 5 artículos de los remonstrantes. Y porque ese había sido firmado por un grupo de unos 40 pastores, teólogos, bajo uno de los seguidores de Arminios. Para mí es muy, muy curioso también la fecha de la publicación, como mencioné, que era 1610. De hecho, estoy viendo aquí, eran 5 o 4 meses, 4 o 5 meses después de la muerte de Arminios. Entonces es interesante, ¿no? Como sus seguidores tomaron algo y puede ser sacaron más fuera del contexto que el mismo Arminios imaginaba, porque le voy a mencionar una carta que él había enviado en 1607, el mismo Arminios. Él dijo, en cuanto a la interpretación de las escrituras, Calvino es incomparable, y le recomendaba a otro obispo. Entonces, hablando de la importancia de la doctrina y llegando a este punto, vemos que hay un peligro, ¿no? Cuando la doctrina no está sistemático, hay grupos que pueden tomar sus ideas y va en contra de las autoridades y se puede crear confusión entre los que no han estudiado o los que no están seguros. Y esto es muy peligroso. Entonces ahí, llamando el sínodo, como digo, que duró unos 7 meses, terminaron con lo que hoy conocemos como las canones de Dort. Y por supuesto, en respuesta a los 5 artículos, sacamos aquí los 5 artículos que van a estar de la doctrina de la gracia, que vamos a hablar, que muchos conocen por sus letras en inglés, el tulip. Pero ahí, ¿qué pasó con esto para la Iglesia Reformada y su doctrina? Realmente esto se fue desarrollando lo había hecho en la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg. Y con estos canones de Dort se forma lo que hoy decimos las 3 formas de la unidad. Porque la idea fue con esto ya unimos lo que fuimos desarrollando en estos 100 años, ¿no? de la Reforma y buscando nuestra sana doctrina que necesitamos. Y de ahí se siente terminado esta idea. Finalmente, antes de pasar y hablar sobre estos 5 puntos, quería hablar de qué pasó a esos remonstrantes, ¿no? Sí fueron exiliados en su momento por lo que fue la recomendación de parte de ese sínodo, pero es interesante que en 1625, entonces que son unos 10 años después, sí empezaron a volver, y 1630, de hecho, pudieron residir dentro de los Países Bajos y formar su iglesia con ese pensamiento. Este nos hace lo que sabemos también estaban pasando en Inglaterra con los bautistas generales, que después se fueron a Estados Unidos, forman lo que son bautistas libres. Entonces vemos que sí, este fue un momento en tiempo que estaban buscando diferentes líneas, hilos de doctrina, y por eso fue muy importante tener estos momentos donde sí se juntan estos hombres de fe para definir y para poner doctrina. Y bueno, hablando de los 5 puntos, creo que ahí vamos entrando, Jesús, en... Sí, sería para todos los oyentes poder hacer, dividimos, ¿no? Para conquistar. Entonces vamos a tocar cada uno de los puntos, resumir un poco de qué es el concepto que está tratando de encapsular ese punto. Tratar de abordar unas de las objeciones más populares, porque siempre han sido, estas doctrinas quizás son las más polarizantes que hay en la fe cristiana, ¿no? Aquí se han dividido iglesias, aquí
hasta en casas, familias, Sí. salen unos que dicen, no, pues yo las creo, casi las creo todas, pero no todas. O, dame los 4 puntos, pero deja no. Entonces son muy polarizantes y queremos aclarar, hacer un resumen, abordar las objeciones y también comunicar qué son las implicaciones Ujú. de aceptar estas verdades. Y para empezar, tenemos la depravación total, que este viene siendo el primer punto de este cuerpo de doctrinas Ujú. y plantea la idea de que las escrituras, Dios nos comunica que el ser humano, a través de la caída de Adán, se encuentra en un estado de corrupción total, ¿no? Desde el fondo de su corazón, todo lo que es el hombre está corrompido. No es solo que no quiera hacer el bien, es incapaz de hacer el bien. Es reacio a hacer la voluntad de Dios. Ujú. Aunque quisiera, no pudiera, pero no quiere. Esa es la dinámica aquí. Y quizás el ejemplo más claro que tenemos es en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 10 y 11, que por cierto, algo que dijiste, Ralph, hace rato, es que, y tú también lo resonaste, es que no construimos doctrina sobre solo un versículo, ¿verdad? Ya que reconocemos que, pues para empezar, nadie hace una fundación de Sí. uno por uno y luego pone la casa, ¿verdad? No, no tiene sentido, pero sabemos, como dice R.C., hay una simetría en las escrituras, ¿no? Ujú. Y algo que estábamos hablando hace rato es que todas las doctrinas se tienen que tocar una a otra, ¿no? Ujú. Parece que alguien estaba viendo una gráfica de que hicieron anotar todas las correlaciones en las escrituras y hacían una parábola perfecta. Entonces, Ujú. todo, desde el principio hasta el fin, todo se toca. Entonces, si nosotros vamos a decir, esta es una verdad que Dios ha comunicado, más vale que esté a través de Ujú. las escrituras Sí. para pasar la prueba. Y esta me gusta porque Pablo se está basando en los salmos para plantear esta idea de la corrupción total del hombre. Aquí vemos en el versículo 10 que dice, como está escrito, porque se está basando en los Ujú. salmos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, de aquí estamos viendo a qué grado ha llegado esta depravación del hombre. Ujú. Y a causa de esto vemos una consecuencia que esta la tenemos en el capítulo 1 de Romanos, verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, esto nos dice que a causa de esta corrupción tan grande es que somos entregados a esos pecados. Sí. Entonces la gente vive no como se le dé la gana, pero como esclavos Ujú. a esa corrupción que ellos tienen por consecuencia de la caída, ¿no? Ujú. Porque en pecado somos concebidos, como dice Sí. el salmista, y así es como vivimos la vida. Ahora, a tal grado ha llegado la corrupción que Pablo emplea el lenguaje como decir que estamos muertos en nuestras transgresiones. Y yo me acuerdo que siempre me decía mi mamá que su papá le decía, todo tiene remedio menos la muerte. Cuando ella se abrumaba por un problema o Ujú. algo, le decía, tranquila hija, todo tiene remedio menos la muerte. Y es por eso que me encanta cómo las escrituras comunican esto, ¿no? Ujú. Porque debemos de tener ese concepto en nuestras mentes de que es algo sin esperanza. Ya es muerte. No, no hay solución, Ujú. ¿verdad? Eh, pero Dios nos da la solución, ¿verdad? A través de las escrituras. Es necesario nacer de nuevo. Tanto es la corrupción del hombre que es borrón y cuenta nueva. Ujú. No se puede salvar, como cuando chocas el carro, pérdida total. Mejor cómprate otro carro porque ya al yonque, ¿no? Y eso lo encontramos aquí en Juan 3:3, donde dice Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. También vemos en Ezequiel 36, donde Dios nos comunica que es necesario remover el corazón de piedra que tiene el hombre y reemplazarlo
con un corazón de carne, que sea sensible a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios. Ujú. Entonces, para hacer una cirugía, decir espiritual en el hombre, Ujú. tenemos que desarraigar por completo lo que está porque ya está corrompido. Y también tenemos en Efesios 2:4 donde vemos que es necesario esta intervención de Dios, porque nos dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Ahora aquí está lo importante, ¿no? Nos dio vida juntamente con Ujú. Cristo. ¿Quién es el que da esa vida? Es Dios. Ujú. Como tú estabas diciendo hace rato, la soberanía absoluta de Dios. Ujú. Esta doctrina, como vemos, no atenta contra la soberanía absoluta, Ujú. porque vemos aquí que el hombre es muerto, Ujú. no tiene esperanza alguna. Dios es el que tiene que venir Sí. y dar vida. Antes de pasar a una de las objeciones que se levantan en contra de esta doctrina, queremos tocar las implicaciones Ujú. que se nos da a un cristiano a aceptar esta verdad. Y para mí lo que más sobresalió es que producirá en nosotros una compasión incomprensible por las almas Ujú. perdidas. Ahora, también tendremos una comprensión de lo que es el problema del mal, ¿no? Ujú. Mucha gente allá afuera que no conoce de Dios siempre plantea la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Si Dios es tan amoroso, a ver, ¿por qué? Contéstame. Ujú. Y muchos cristianos ahí se doblan, ¿no? Sí. Like, ay, ya no sé qué contestar. Ujú. Am, y aquí, si tenemos una comprensión de lo que es la depravación total, Ujú. ya sabes por qué. Ujú. No le pasan cosas malas a gente buena, le pasan cosas malas a gente mala, porque todos están pecados, todos caemos, hemos caído, todos estamos destituidos de Ujú. la gloria de Dios. Y como sabes que este problema sistémico se encuentra dentro de los hombres, eso te va a orillar a orar sin cesar Ujú. por tu prójimo, porque sabes que está muerto, Ujú. no tiene esperanza al menos de que Dios. Muchas veces nos vamos en contra de las personas, pero tú que no vas a cambiar esto, que haces lo Ujú. otro, por eso estás así. Pero en realidad, si tú comprendes que esa persona está muerta en sus pecados, no vas a ir contra ellos, vas a ir con Dios Ujú. y vas a rogar por misericordia. Como dice las escrituras, no, la oración de un justo puede mucho. Ujú. Oras por misericordia para que Dios le conceda una fe salvífica a Ujú. tu hermano. Y también esa sería una de de las implicaciones que yo he visto, pero también tenemos la objeción, ¿no? Y que aquí es cuando a veces se desbaratan las doctrinas que no sabemos hacer la apologética para ello. Am, pero tenemos la objeción que dice, si los humanos en verdad son totalmente depravados, ¿cómo pueden ser considerados responsables de sus pecados? Ujú. Y me dieron la más difícil porque, Ujú. bueno, si Dios me hizo así, ¿no? ¿Por Ujú. qué por qué se enoja si Ujú. Él me hizo así? Yo no me hice solo, Ujú. fue Dios. ¿No les han preguntado eso? ¿Qué les ha dicho a la gente a ustedes? Ese no me ha tocado antes No. hasta que me dijiste. Pero es muy interesante, ¿no? Este de tratar de limitar nuestra responsabilidad. O sea, como Dios es Ujú. soberano, decimos, ah, bueno, entonces me puedes ayudar con todo esto también porque ya no puedo hacer nada. Sí, sí, no, es cierto. Y nuestra respuesta, como dijimos al principio, Ujú. se encuentra en la soberanía absoluta de Dios. Si tenemos problemas aceptando la soberanía, va a estar muy difícil. Esta cosa de cristiano, te la vas a hallar muy difícil. Vemos en Romanos 9:18 que dice, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Ujú. Aquí está la explicación que está empezando Pablo a desarrollar esta doctrina más para decirnos, mira, primero que nada, es asunto de Dios. Ujú. Él se encarga de dar misericordia al que quiere Ujú. y al que no, ¿no? Ujú. Y luego vemos más adelante que esta pregunta
sí se la hacen a Pablo. Está dentro de las Escrituras. Así es que todo creyente no debe de abrumarse o batallar, porque aquí está en Romanos 9, 19 al 23, que dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Es la misma pregunta, solo que ahora la hacen de otra manera, ¿no? Ujú. Porque tenemos el modernismo, Ujú. así nací, pero es en sí la misma pregunta. Y contesta, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Lo que me gusta ponerle el nombre a esta sección de la Biblia como el gran filtro. En inglés se dice el watershed, ¿no? Que es ese concepto que en el monte cae la lluvia y va pasando el monte. Para un lado está el río, Ujú. para el otro lado está la tierra. Entonces viene cayendo la lluvia y en el momento que cae es que se va a decidir cuando se encuentra en el monte si va a caer al monte o va a caer al río. Y si va a seguir siendo agua o si no, ahí muere. Ujú. Esto es lo que presenta esta sección de la Biblia. Y es muy difícil porque tienes que tener los ojos desvelados por el Espíritu Santo, porque si no te va a ganar tu ego, te va a ganar tu derecho de humano. Y claro, sabemos que esos ya son señales de un problema mayor, ¿no? Que no ha nacido de nuevo, ¿no? Si tienes ese problema, si todavía tienes esa pregunta dentro de ti, pero ¿por qué Dios me juzga si Él es el que me hizo así? Aquí es donde también encontramos otras doctrinas que se empiezan a cruzar, que viene siendo el compatibilismo, Ujú. que eso lo vemos muy claro en el libro de Génesis, am, con los hermanos de Josué, que dice lo que ustedes pensaron para mal, José. José, sí, de lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Ujú. Entonces es este concepto de que el plan de Dios es Ujú. compatible Ujú. con los deseos humanos. Sí. Y es así como se desarrolla el plan de redención. Y para terminar, aquí tenemos muy claro, ¿no? El por qué. Pues porque no tiene nada que ver contigo. Aquí Ujú. está claro en las escrituras. Dios hace todo primero que nada para su gloria. Ujú. Y segundo, aquí estamos viendo claramente que es para demostrar las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia. Entonces, si en verdad tenemos esa pregunta, es porque es muy simple, ¿no? La salvación tiene todo que ver con la gloria de Dios Ujú. y nada que ver con el valor o esfuerzo humano. Am, Se secó el cemento en este concepto, ¿no? De que Ujú. el ser humano está depravado, está al grado que está muerto en sus pecados y al menos de que Dios intervenga Ujú. am, y divinamente no tiene esperanza al ser humano. Pero sí vemos que Dios ha elegido mostrar su misericordia a estos vasos de misericordia que encontramos aquí en el libro de Romanos. Y esto nos trae a la otra doctrina que sigue en este cuerpo de doctrinas, que es la elección incondicional. Y en resumen, esto es que Dios nos concede salvación solo por su gracia, ya que no existe nada dentro de los seres humanos que podría conmover a Dios de poder concedernos la salvación. Ujú. No hay nada dentro de nosotros, ya vimos que estamos depravados totalmente. Ujú. No hay nada que pudiéramos hacer para que Él nos tuviera lástima, tan Ujú. siquiera, o algo así, para, para darnos salvación, echarnos la mano, mucho menos vida eterna, ¿no? Entonces Dios
también en esta doctrina actúa soberanamente por su propia voluntad, tras el consejo de su propia sabiduría, para su gloria. Y eso lo vemos aquí en Ezequiel 36, 22 al 23, que dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. Entonces vemos aquí que Dios está actuando por su propia voluntad, para su propia gloria, Ujú. para vindicar su santo nombre. Am, entonces, ningún número de obras que nosotros hagamos va a ser suficiente para que Dios nos pueda elegir a salvación. Ese es un asunto que Él es totalmente soberano sobre esto, ¿no? Ujú. Y aquí vemos en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Tus buenas obras tampoco Ujú. no importan. Ujú. ¿Por qué? Porque no las haces para la gloria de Dios. Vemos en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. También no importa que guardes los mandamientos del Señor, porque no los guardas como Ujú. resultado de un amor que tienes para Dios. Los haces más bien para mantener una buena reputación con Dios. Cuando Dios venga al juicio o que se llame a cuenta Ujú. tu vida, tú puedas decir, mira todo lo que hice. Y esto también lo niega la Biblia. En Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y esto en sí nos trae a las objeciones que produce esta doctrina, y la mayor es esta, es que la salvación am, puesto por a través de esta lección demuestra a un Dios que no es amoroso. No es justo que Dios elija a unos y a otros no los elija. Eso es la mayor injusticia. ¿Por qué? Sí. Porque a él sí y a mí no. Entonces, lamentablemente hay muchos líderes que sí se doblan ante de esta, ¿verdad? Es la que más, yo creo, más partidos perdemos, ¿no? Con esta objeción, porque no les gusta Ujú. presentar un Dios que potencialmente se pueda mirar como un dictador o algo así, ¿verdad? Ujú. Que arbitrariamente está eligiendo a Sí. otros y a otros. No, tú salte para allá. Sí. No, no sabes cuántas veces he escuchado eso, ¿no? Que ese Dios arbitrario no es el Dios de la Biblia, me dice. Bueno, lo que pasa es que muchos pastores llegan al punto que dicen, no, 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 es que Dios no está rechazando a nadie. Sí. El hombre es el que Sí. tiene la voluntad de escoger a Dios o rechazar a Dios. Oye, Jesús, pero yo creo que todo estudiante de la Biblia, si algo no puede negar, y yo creo que Ralph, tú también compartes lo mismo, es de que la Biblia nos habla a Dios eligiendo, y no solamente en un versículo. No, no le podemos sacar la vuelta a eso. O Ujú, sea, la Biblia lo dice categóricamente. Dios nos elige en diferentes versículos, pero nosotros vemos cómo el hombre quiere buscar algo para sentirse bien él y dar una explicación. Y muchas veces lo lleva a una explicación no bíblica. claro. Sí, como vemos aquí en Juan 1, del 2 al 13, que dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios el que elige. Entonces, como tú dices, no le podemos sacar la vuelta, y vemos en las escrituras que no hay oportunidad que nosotros pudiéramos influir en esta decisión, porque es una decisión que pasa desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que podamos influir? Ujú. Naciste y ya estaba decidido. Por Sí, más que le cueste a los no creyentes aceptar esto, ya sí. estaba.
escrito, ¿no? Porque vemos aquí en Efesios 1:4 que dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, otra vez volvemos a la respuesta, la soberanía absoluta de Dios. Y vemos este ejemplo más concreto otra vez en Romanos, donde nos habla de Jacob y Esaú, ¿no? Ujú. Que antes de que nacieran, dice, antes de que hubieran hecho bien o mal, Ya. Dios ya había decidido. Ujú. Dios ya había escrito lo que iba a hacer. Y la respuesta es la soberanía absoluta de Dios. Dios dice aquí, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ujú. Y como dices tú, ¿no? A llorar a su casa, ¿no? A llorar a su casa, caso Sí. cerrado. Bueno, hay unas implicaciones de esta doctrina para la vida cristiana. Y esto es que si en verdad tenemos esta comprensión que nos da el Espíritu Santo de esto, nos va a orillar a la humildad. Esto es lo que desarrolla la humildad en el creyente. Porque a pesar de quienes somos, Dios nos eligió. Ujú. Un versículo que me encanta, o un grupo de versículos es en 1 Corintios 1:26, donde nos dice Pablo, considera tu llamado. Ujú. Y aquí nos dice, ah, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y la segunda implicación que yo veo es que esto te va a dar ese empuje para predicar, porque sabes que los elegidos ya están Ujú. determinados. Entonces tú vas a ir a hablar y puedes tener confianza de los que van a creer cuando Ujú. escuchen la voz, como nos dice Cristo en Juan, mis ovejas oyen mi voz, que les dice a Ujú. los fariseos, ustedes no creen porque no son De mis ovejas. de mis ovejas, ¿verdad? Pero mis ovejas oyen mi voz Ujú. y me siguen. Sí. Esa es la clave. Y por eso es que vamos a ir a predicar el Evangelio, porque sabemos que ya están predeterminados para salvación, Ujú. ya están elegidos, y esa salvación se lleva a cabo de la comunicación del Ujú. Evangelio, como, Sí. como vemos en Romanos 1, del 15 al 17. El Evangelio es el poder para la salvación de los hombres. Sí. Y ya terminamos estas primeras dos, de aquí transicionamos ahora a esta elección. ¿Es para todos? ¿Cómo es que se desarrolla el próximo Ok. punto? El siguiente punto en el acróstico, siguiéndolo, es expiación limitada. Y yo creo que este punto es el más chocante, a lo mejor para todos, o por lo menos para mí fue muy chocante cuando yo conocí las doctrinas de la gracia. Eh, este punto realmente fue chocante para mí, porque básicamente esto enseña que la expiación limitada afirma que la muerte de Cristo fue un acto soberano y eficaz. Y yo creo que eso lo podemos todos aceptar, ¿no? O sea, fue un acto soberano y eficaz, pero para salvar a los elegidos únicamente. En otras palabras, la muerte de Cristo fue para los elegidos, no para todo el mundo. A esto se refiere con expiación limitada. Cristo muere únicamente por los elegidos. Yo sé que para este punto del video alguien ya o se nos fue o está diciendo, pero ¿qué estás diciendo? Ya nos reportó. Ya nos reportó, pero lo que quiero que nosotros miremos en este tiempo es cómo esta doctrina de expiación limitada realmente está fuertemente en las escrituras y no solamente en un pasaje aislado, sino que claramente lo podemos ver. Siguiendo la conexión de puntos, el hombre está totalmente depravado, no hay nada que pueda hacer para merecer la salvación. Entonces la única esperanza que él tiene es la elección y la elección que Dios hace es incondicional, dado que no hay nada que pueda Dios ver en el hombre o considerar en el hombre para su salvación. Esta elección es incondicional y prueba de eso es de que esa elección es antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por quiénes murió Cristo? ¿O quiénes se benefician
de la muerte de Cristo. Si nosotros decimos que todo el mundo, la consecuencia inmediata es si Cristo muere por los pecados de las personas que han vivido en el mundo, ¿cuál sería la consecuencia inmediata? Todos están salvos. Todos están salvos. Porque si Cristo en la cruz, al hacer expiación, Él paga los pecados que habían cometido en su totalidad, el precio es pagado, se propicia la ira de Dios, por consecuencia no hay condenación. Entonces, si Cristo muere por los pecados de todo el mundo sería salvo, pero nosotros sabemos que hay personas en el infierno hoy en día, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que tenemos que profundizar más en este punto para darnos cuenta de qué nos dice la Biblia, de por quiénes murió Cristo. Y las escrituras afirman categóricamente que Cristo vino a morir en un acto soberano y eficaz para salvar únicamente a los elegidos. Ahora, quiero que vayamos a la Biblia porque es lo que importa, ¿no? Aquí no importa ni lo que dice Calvino, ni aquí queremos ver lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Entonces, el primer pasaje que voy a citar es en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, para posteriormente ir al 15, donde Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre, y pongo mi vida, ¿por quiénes? Por las ovejas. Este pasaje nos habla de la intencionalidad de la expiación. ¿Hacia quiénes fue dirigido la expiación? Y Jesús claramente nos está diciendo, notemos esto, ¿quién está diciendo esto? Es Jesús. Y Jesús está diciendo que Él da su vida por las ovejas. Entonces, Cristo murió con un propósito específico. Este punto es importante. El propósito específico era salvar a los elegidos. Nosotros miramos el plan de redención o el pacto de redención que fue estipulado antes de la fundación del mundo. Y no me imagino una decisión de Jesús, tú vas a ir a morir por ellos y sálvese quien pueda. O sea, tú haz tu parte. Tu parte es ve y muere por ellos. Y ya ahora es cuestión de ellos. No. Cristo no murió para simplemente ofrecer una salvación potencial. Cristo vino a morir por los elegidos para garantizar su salvación. Entonces, ese fue el propósito específico, salvar a los elegidos. Jesús no dice que da su vida por todos, sino que Él dice que da su vida específicamente por las ovejas, que en este caso estas ovejas son los elegidos. Otro pasaje más para que no me acusen de atomista. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? A su pueblo. La misión de Jesús es salvar a su pueblo, no a todos sin distinción. Él vino a morir para salvar a su pueblo. Otro pasaje más, Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, ¿por quién se entregó? Cristo, ¿por quién vino a padecer? ¿Por quién vino a morir? Por la iglesia, no por toda la humanidad. Ahora, consideremos la eficacia de la expiación, porque como dije ahorita, la muerte de Cristo no fue una mera oferta potencial de salvación, sino que es un acto eficaz que asegura salvación. Isaías 53:11 dice, verá el trabajo de su alma y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente, la muerte de Cristo justifica a muchos, que en este caso son los elegidos, y no todos son elegidos, ¿cierto? Entonces, Romanos 8:32 y 33 también nos dice, el que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Nosotros podemos ver que Cristo se entregó por todos nosotros y un universalista se agarraría de ahí para decir, ¿ves? Para todos nosotros, pero el contexto inmediato nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, Cristo fue entregado por todos nosotros y esos todos nosotros no es todo el mundo, sino que son los elegidos por Dios. ¿Quieren más pruebas contundentes? Vemos a Jesús momentos antes de culminar su obra haciendo una oración, la oración sumo sacerdotal. Y en Juan 17:9 Jesús dice, yo ruego por ellos. Ahí está haciendo una alusión directa a los discípulos y después hace una conexión y a los que han de creer por la palabra de ellos. Entonces él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino, esta parte es importante, por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús hace una oración específica por el mundo en general. No, él hace una oración específica por los elegidos. Entonces, hay una distinción importante con respecto al sacrificio de Cristo y es la limitación en el alcance de su sacrificio. Y se ha acuñado esta frase que dice lo siguiente, aunque la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos, su aplicación es limitada a los elegidos. Ahí estamos viendo dos cosas, suficiencia y eficacia. Ahorita lo vamos a ver, pero Mateo 28 nos menciona, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nuevamente vemos esta idea, Jesús rescata o viene a rescatar a muchos, no a todos. Juan 6, 37 y 39 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces Jesús asegura la salvación de aquellos que el Padre le ha dado. ¿Y quiénes son? No son otros más que los escogidos. Entonces, quiero que profundicemos un poquito en la distinción entre la suficiencia y la eficacia, o en este caso, el valor del sacrificio de Cristo y su alcance. Mencionábamos ahorita, la muerte de Cristo es suficiente para salvar a todos. No queremos caer en universalismo, sino que queremos distinguir entre suficiencia y eficacia. Primera de Juan 2:2 dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ojo ahí, porque un universalista te va a apuntar a la cara y te va a decir, ¿ves? Torito. Ahí está todo el mundo. Ujú. Ahora, esto se refuta fácilmente porque nos está hablando de que el sacrificio de Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nuevamente, si Jesús paga por los pecados de todo el mundo, la consecuencia lógica inmediata es todo el mundo sería salvo. Pero no todo el mundo es salvo. Entonces, la expiación es suficiente para todos, pero su aplicación es particular. Nosotros consideramos el alto valor de la muerte de Cristo. El Hijo encarnado, siendo Dios, muriendo por los pecadores. Tiene valor, tiene un valor infinito. O sea, alcanza para todos, Claro. ¿cierto? Es el Hijo de Dios, alcanza para todos, su obediencia fue perfecta. Pero el plan de salvación o el propósito de salvación siempre fue salvar a los escogidos. ¿Por qué? Porque la aplicación de la expiación es particular. Entonces, Hebreos 9:28 también nos comenta, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos,
y a la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Nuevamente, Cristo lleva los pecados de muchos. Entonces, el hecho de que el valor del sacrificio de Cristo sea suficiente para todos no significa que todos serán salvos. Lo que las Escrituras nos están revelando, sino que esta expiación será eficaz solamente para aquellos quien Dios soberanamente eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces las Escrituras vinculan la expiación con la elección incondicional, mostrando que Cristo murió para salvar a aquellos que el Padre le había dado. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer y oirán mi voz. Y ahí vamos tú y yo y todos los gentiles. Ese otro grupo, dice, ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces Jesús conoce y salva sus ovejas. Entonces con este pasaje que vincula la elección incondicional de Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, como vimos, lógicamente, la elección precede a la expiación y garantiza la aplicación de esta. Entonces, estos fundamentos bíblicos destacan que aunque la expiación es suficiente para todos, para salvar a todos, su aplicación está limitada a los elegidos y es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, esta doctrina no solo glorifica la soberanía de Dios, sino que nos brinda seguridad. Cristo murió para asegurar infaliblemente la salvación de los elegidos, no solo para hacerla posible. Me gusta como lo dijo Edwards, dijo, Dios ordenó la expiación para salvar específicamente a su pueblo elegido. La eficacia de la cruz está ligada al decreto eterno de Dios. John MacArthur también me gusta cómo lo dijo, Cristo no vino a hacer la salvación posible, sino a salvar a su pueblo. Caso cerrado. Él vino a salvar a su pueblo y su muerte fue un rescate definitivo. Entonces, la muerte de Cristo no es un sacrificio deficiente. Su mérito es tan grande que podría redimir a toda la humanidad si así lo hubiera decretado Dios. ¿Cierto? Entonces, esto no minimiza el valor de la cruz, sino que resalta el propósito divino detrás de ella. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta doctrina? Seguridad de la salvación. Si tú hoy estás en Cristo sabiendo que antes estabas en depravación total, tienes que reconocer que fue porque fuiste elegido por Dios. Y si ahora estás en Cristo, tienes que saber que Cristo pagó el precio y tus pecados han sido perdonados. Eso nos da seguridad de la salvación, pero también nos lleva a una vida de gratitud y humildad. No tienes nada de qué jactarte. Nada de qué jactarte. Esta doctrina, por curioso que parezca, también nos alienta a la evangelización y hacerla con confianza. Pero tú vas a decir, ¿pero cómo si yo no sé ni quién es elegido y no sé ni por quién murió Cristo? Entonces, eso me da para abajo, ¿no? Eso me da agüite porque pues, no sé. Pero el punto es de que me decía alguien una vez, si Dios ya eligió a quién salvará, ¿por qué predicamos? Y le respondo, porque Dios eligió la predicación como el medio que usará para atraer a los elegidos a Cristo. Por eso predicamos. Tú no sabes por quién murió Cristo, pero por eso tienes que predicar el Evangelio. Entonces consideremos una objeción a la expiación limitada, y esta es la más común. La expiación limitada contradice textos que afirman que Cristo murió por todo el mundo, o también la presentan de esta manera. La expiación limitada niega el amor universal de Dios, y el texto que citan es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito. Entonces nosotros vemos que el amor de Dios es universal en el sentido de que ofrece salvación a todos, pero no todos responden. ¿Por qué? Porque están espiritualmente muertos. Entonces, ah, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Recordemos que para ese tiempo, pues un judío creía que la salvación era meramente para ellos, ¿no? Somos judíos, nosotros tenemos la revelación, Dios se reveló a nosotros somos los únicos. Ellos no podían concebir que un gentil pudiera tener salvación. Pero Dios amó a su pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Mexicanos, paraguayos, ingleses. ¿De dónde eres? No, Dios amó a todo el mundo y con eso está haciendo referencia a que no solamente amó al pueblo judío, sino que amó a todos esos escogidos que estaban regados por toda la expansión de la tierra. El término todo el mundo, cosmos, no siempre significa cada persona sin excepción, sino que puede referirse a toda persona de toda nación, tribu y lengua. Entonces, nosotros no podemos desconectar los puntos como lo hemos venido viendo de manera sistemática. La Biblia nos enseña que Cristo muere exclusivamente por los elegidos. Entonces, normalmente las objeciones a la expiación limitada siempre van a ser malentendidos bíblicos. Malentendidos bíblicos, que es ahí donde es el punto de quiebre de cualquier objeción a la doctrina de la gracia. Un malentendido bíblico, pero una lectura cuidadosa muestra que la doctrina es coherente con la enseñanza general que presentan las Escrituras. Entonces, terminando con este tercer doctrina, Ralph, continúa ahora la gracia irresistible. Cuéntanos acerca de ella. Sí, claro que sí. Ahora yo creo que tengo, así que estamos hablando de depravación y de limitado. Ahora estamos hablando de la parte que nos debe dar esa seguridad que tenemos, que nosotros sí tenemos esa seguridad de salvación, como mencionaste, como los elegidos. Y primero, por la gracia irresistible, trabaja en nosotros algo que por más que nuestra depravación, nuestra naturaleza de carne quiere intentar resistir, finalmente no lo va a poder. Y hay muchas bases bíblicas. Voy a empezar con esto, con Efesios 2. Ya hablamos de Efesios 2:5, pero vale la pena repetir aquí que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ahí menciona directamente que aun estando muertos, tenemos vida, pero vida juntamente con Cristo. Luego en Efesios 2, pero en versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medida de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces empezamos a ver cómo Dios está trabajando en nosotros, algo que no podemos ni ayudar o ni ampliar por nuestro medio, porque ya hablamos de la depravación total, pero también es algo que no vamos a poder superar, porque es insuperable, es irresistible. En Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablamos de sistemática, de lógica. Qué bien pone Pablo aquí, ¿no? Porque si ya hablamos de la elección y ya hablamos del sacrificio de Jesús eficaz, también ahí dice que, bueno, a los que justificó, también glorificó. Cuando ya empiece este trabajo, no tiene fin. ¿Por qué? Porque la gracia que nos da es irresistible. Y una base bíblica más que quería tocar está en el Antiguo Testamento, porque ahora hablamos mucho en las cartas de Pablo que, por supuesto, lo que Pablo estaba haciendo fue una forma de doctrina sana
primitiva, para la iglesia primitiva, las cartas mismas. Mucho fue eso para ayudar a los nuevos creyentes a entender exactamente lo que estaban siendo enseñados. Pero aquí tenemos en Salmo 3:8, dice, de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. De Jehová es su salvación. Entonces, esa gracia irresistible, nos entendemos a entender que todo viene de Dios, porque es soberano, que como mencionaste, es la base para todo, creo que es doctrina. Y para hablar sobre la soberanía, dice Luis Berkhoff, dijo, Él es rey de la forma más absoluta de la palabra y todas las cosas dependen de Él y subserviente a Él. O sea, si todos dependemos de Él y todo está debajo de Él, por supuesto, nuestra salvación depende totalmente de Él. En los canones del Dort trabajaron de esto también y hablaron de 2 llamados. Y creo que mencionaste muy bien, Ventura, cuando dijiste por qué predicamos. Bueno, todos están de acuerdo que necesitamos lo que dice el llamado general y que esto tiene que escuchar la palabra externamente. El artículo correspondiente en Dort habla de estos 2 llamados y dice que tenemos el evangelio predicado externamente, que habla, por ejemplo, en Isaías cuando está diciendo que debemos hacer que todos que todos escuchen hacia Dios. Pero luego hay una parte que puse aquí, viene de los mismos cánones de Dort. Dice que luego de esto viene el espíritu regenerativo entra hasta el receso más profundo del hombre, abre lo cerrado y ablanda el corazón duro. Entonces este es el segundo llamado, este es el trabajo ya del Espíritu dentro de nosotros. O sea, por más que todos pueden escuchar el primero y tenemos este trabajo como cristianos, hacer este llamado a predicar, hay una segunda parte donde trabaja en los elegidos la gracia irresistible. En 2 de Tesalonicenses 2, 13-14, yo creo que explica estos 2 llamados perfectamente. Dice aquí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pero en este 13, como menciona, ¿no?, que escucharon de los hombres, sino no escucharon palabras, sino en verdad. Y sabemos que cuando hablamos de la verdad, muchas veces Jesús explicó el espíritu de la verdad, el espíritu trabajando en nosotros. Ahora, la implicación para mí está muy claro que primero queremos ser parte de ese llamado externo, pero la implicación para nosotros que ya hemos escuchado y sentido esa transformación es saber que es un trabajo en nosotros que va a seguir y va a cumplir. Y de hecho, vamos a pasar al otro punto que desarrolla esto más aún. Pero es interesante como objeción, ¿no?, cuando hablamos de gracia irresistible, pero no es que también menciona la Biblia que hay gente que opone y resiste al Espíritu, a lo que está viniendo. O sea, Pablo mismo dice en Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu como el fuego. Y bueno, es verdad, si podemos apagar el Espíritu, quiere decir que hay una forma que por nuestra depravación total es posible que nosotros ganamos otra vez. Pero me gustó de los cánones de Dort, ¿no?, que dijo que la gracia
la gracia llega a esos recesos profundos, o sea, donde ni vemos o ni podemos sentir o saber que existe. Hasta ahí viene porque la gracia es abundante, es irresistible y tiene un propósito, ¿no? Y el propósito es cumplir su objetivo, que es, por cierto, la salvación. Entonces, yo veo ese de los recesos profundos, me queda como, no sé, cuando entra agua, ¿no? El agua busca de dónde va a ir y nada lo va a parar una vez que entra, ¿no? Sí. Por más que por un tiempo puedes tratar de, no sé, pintar o poner algo, pero si ese agua sigue corriendo, como sabemos cómo derrama el Espíritu Santo, esto lo va a seguir hasta su punto. Y recordamos también que parte de la objeción también es si todo esto es irresistible, nosotros estamos siendo como arrastrados a Cristo contra nuestra voluntad. Entonces, porque dice que, yo estoy resistiendo. Pero lo que realmente habla, creo que Pablo explica muy bien cuando habla de liberarnos de la esclavitud del pecado. En realidad es Cristo que nos hizo libres, dice en Gálatas 5:1, declara que estamos libres. Y realmente la renovación, y como mencionaste que tenemos que nacer de nuevo, esa renovación, esa regeneración hace cambiar a nuestro corazón. Creo que mencionaste que sacamos el corazón de piedra, ponemos el corazón de carne, uno que quiere a Cristo, y ahí voluntariamente rindimos a la soberanía de Dios. Y por último, no sé si tocamos el último punto, que sería la P en tulip, y que también es P en español, de perseverancia de los santos, que realmente sigue, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Si la gracia es irresistible, si es un trabajo que una vez empieza, no termina. La conclusión lógica es si fuiste elegido, ya estás elegido y ya estás sellado con el Espíritu y que ya estás salvo. Y hay una seguridad de esa salvación. Creo que ya usamos Juan 10, cuando habla de sus ovejas, Jesús. Pero hay otra parte, ¿no? Cuando dice que no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, que está en Juan 10, creo que 29, tengo aquí 27 a 30, pero no quería leer todo. Ese de arrebatar, por cierto, es la misma palabra que usa Pablo cuando habla del arrebatamiento, que también este poder divino, que es solo un poder divino que podría salvarnos como nos ha elegido, y solo un poder divino nos podría arrebatar de la mano, pero no hay, porque Jesús ya tiene este plan que tiene que cumplir. En Efesios 1:13 también dice que fuimos sellados, ¿no? Que fuisteis sellados. Y hablamos de estar sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué fue el sello, ¿no? En estos tiempos, el sello fue decir que esta es mi propiedad. Fue una forma de hacer una firma, ¿no? Hoy día que tenemos firma hasta electrónica, pero antes fue el sello. Entonces, somos propiedad de Dios. Hemos sido adoptados en su familia. No, por ninguna manera vamos a ser abandonados o desechados de esto. Ahora, una de las objeciones, una de las implicaciones para nosotros debe ser esa seguridad, ¿no? Que creo que ya hablamos. La seguridad de salvación es una de las, creo que la cosa más bonita que podemos sentir como cristianos, sabiendo que podemos rendir todo y trabajar para Cristo y para glorificar a Él. Y esa es una de las objeciones, ¿no? Que pero si estás seguro no puedes vivir como tú quieres y hacer lo que quieres, y no importa, porque ya cualquier pecado que haces va a estar perdonado, estás salvo. Entonces,
Bueno, creo que en primero de Juan 2:4 dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad está en él. Entonces es interesante. Entonces sí hay gente que viven como quieren sin hacer nada de Dios. Dice ahí Juan que son mentirosos. Pero entonces, ¿cómo estamos tan asegurados de que podemos guardar sus mandamientos? Porque son muchos, ¿no? Eh, pero si vamos al Antiguo Testamento, en Jeremías 31:33, cuando está explicando sobre el nuevo pacto, lo dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, ese con la salvación, con la elección, esos mismos mandamientos están escritos en el corazón. No es que nosotros tenemos que memorizar, ¿no? O algo que podemos hacer, porque por obras no hay salvación. Entonces, ahí creo que si tenemos ya escrito, ¿no? Si está en nuestro corazón, entonces, ¿cómo no vamos a vivir por Cristo? Es algo que nos lleva naturalmente. Ya hablamos de que tenemos esa regeneración. Somos nueva criatura. De hecho, lo dice, ¿no? Pablo en 2 Corintios 5:17. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, es imposible que nosotros hacemos algo para no vivir por Cristo, porque ya estamos salvos y tenemos esa seguridad de salvación. Y por cambio, al ser nuevo, nacido de nuevo, toda nuestra forma de ser ha cambiado. Sufrimos, pero de buena palabra digo, sufrimos una transformación total. Entonces, realmente no debe ser una objeción que, vas a vivir como quiero. Bueno, de hecho sí voy a vivir como quiero, pero yo quiero vivir por Cristo. Y creo que lo último que quería terminar con de perseverancia de los santos es perseverancia hasta lo final, ¿no? Hasta que termina. Y ahí tenemos Hebreos 12:2, donde explica que Dios está perfeccionando en nosotros la fe. Y es interesante, en diferentes versículos bíblicos, o sea, en diferentes traducciones, en diferentes idiomas es un poco diferente. Dice aquí en español que Jesús es el autor y consumador de la fe. En la versión King James en inglés dice finisher. Y son palabras un poco raras, ¿no? Para describir. Pero si encontramos en el Nuevo Testamento, es una de estas palabras en griego que aparece una sola vez. Entonces es tan único el trabajo que está haciendo nosotros Cristo que nos debe hacer pensar. Pero realmente está muy claro, ¿no? Consumador, determinar, finisher en inglés. Creo que también dice de perfeccionar. Está diciendo que la perseverancia termina hasta que el trabajo termina, que es con el fin de glorificar a nosotros. Así es, entonces en este episodio hemos abarcado mucho terreno, ¿no? No es tarea fácil tratar de repasar todo este contenido tan rápido, pero como un resumen, para mí por lo menos me encanta lo que dice el pastor Mike Riccardi, que dice que la doctrina es el motor de la devoción. En fin, si no tienes un motor bueno, no vas a llegar muy lejos. Viene siendo la fundación, estas verdades, que podemos decir, doctrina en sí significa verdad. Es una verdad que Dios nos ha permitido, nos ha iluminado a descubrir dentro de sus escrituras. Y esto solo se puede descubrir tras el estudio diligente de las escrituras de Dios. Y lo que quiero dejarles es, para mí, lo que veo en 1 de Timoteo 4:13, que escribiendo Pablo, que le dice, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces, para un cristiano, el caminar
con Dios significa que nos vamos a ocupar del estudio de su palabra. Y al hacer eso es que vamos a poder ver las verdades que están entrelazadas dentro de ella. Y muchas veces nos robamos versículos uno del otro. Tú ya habías dicho, como dijo Rao, como dijo Ventura, y es porque eso es lo que dijimos al principio. Una doctrina verdadera toca a todas las otras doctrinas que están dentro de las escrituras. ¿Algo que quieras compartir para cerrar? No, pues simplemente ratificar, ¿no? O sea, las doctrinas de la gracia es la manera en que Dios revela cómo es que nosotros somos salvos. Y esta es la única manera que hay. Y esta es la manera que más gloria o que donde Cristo es glorificado. ¿Por qué? Porque Él es el autor, Él es quien origina y Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, quien objeta contra estas doctrinas de la gracia, no está objetando contra un sistema, no está objetando contra los cánones, no está objetando contra Calvino ni contra nosotros, está objetando contra Dios, porque Dios reveló la manera en que nosotros somos salvos, que es únicamente por gracia, únicamente por Cristo y únicamente a través de la fe.